Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es lindo saber que estás ahí, que estamos juntos nuevamente para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día que nos estás dando, donde volvemos a reconocerte como el único Dios vivo, el Dios Creador, el Dios Todopoderoso a quien deseamos servir por siempre. Padre, vamos a abrir tu palabra. Necesitamos escucharte. No queremos escuchar palabras humanas. Entonces necesitamos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien se mueva potente entre nosotros para entender tu mensaje de amor. Oramos en el nombre de Jesús y te lo agradecemos. Te amamos, Padre. Amén. La lección para el lunes 2 de septiembre lleva por título Compasión y Arrepentimiento. Las historias entrelazadas de la salvación y el gran conflicto nos llaman a reconocer una verdad sobre la vida que es fundamental para nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Y es que nosotros y nuestro mundo tenemos una condición caída y somos pecaminosos. Nuestro mundo no es hoy aquello para lo que fue creado. Y aunque todavía tenemos la imagen de Dios que nos creó, somos parte de la transgresión del mundo. El pecado de nuestra vida tiene la misma naturaleza que el mal que causa tanto dolor, opresión y explotación en el mundo. Por lo tanto, está bien que percibamos el dolor, el malestar y la tragedia del mundo y de las vidas que nos rodean. Tendríamos que ser robots para no sentir el sufrimiento de la vida aquí. Los lamentos del libro de los Salmos, las tristezas de Jeremías y los otros profetas, y las lágrimas y la compasión de Jesús demuestran lo apropiado de este tipo de respuesta al mundo y su maldad, y en particular a aquellos que a menudo se sienten afectados por ese mal. Te invito a que leamos algunos versículos. Vamos a empezar con Mateo 9:36, mientras pensamos qué pasó en cada uno de estos versículos que Jesús se conmovió de compasión y cómo podemos tener un corazón que suavice con el dolor que nos rodea. Un corazón que se sienta tierno, que se conmueva, que se compadezca. Vamos a empezar entonces con Mateo 9:36. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahora del mismo libro de Mateo, vayamos a Mateo 4, versículo 14, para que se cumpliese todo lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo. Y ahora vayamos al libro de Lucas, capítulo 19, versículo 41 y 42. 19, 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto a tus ojos. Y por último vayamos a Juan 11:35. Jesús lloró. También debemos recordar que el pecado y el mal no solo están allá afuera, o no solo son consecuencias de la transgresión de los demás. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. En la concepción de los profetas bíblicos, el pecado era una tragedia, no mayormente porque alguien había transgredido las reglas,
sino porque el pecado había roto la relación entre Dios y su pueblo, y también porque nuestro pecado daña a los demás. Esto puede darse en pequeña o gran escala, pero es el mismo mal. El egoísmo, la codicia, la mezquindad, el prejuicio, la ignorancia y el descuido son la raíz de todo mal, la injusticia, la pobreza y la opresión del mundo. Y confesar nuestro pecado es un primer paso para resolver este mal, así como también un primer paso para permitir que el amor de Dios ocupe el lugar que le corresponde a nuestro corazón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Mírate, pero no demasiado cerca ni por mucho tiempo. ¿En qué aspecto estás hecho pedazos y eres parte del problema mayor? ¿Cuál es la única respuesta y el único lugar para buscar ayuda? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Avanzar por la fe. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ageo 1:2. Participé en una reunión donde se discutía si la Iglesia debía permitir que una unidad evangelizadora saliese para establecer la obra en un nuevo lugar. Algunos pensaban que no, y el argumento era que no había dinero para construir una nueva capilla. Los hermanos podrán reunirse hoy y mañana en una casa, y después esos hermanos hasta citaban las palabras de Cristo cuando dijo que un constructor, antes de construir, primero se sienta y hace los cálculos. La Iglesia está corriendo un serio peligro cuando avanza y avanza sin tener dinero para construir. Tenemos que avanzar de acuerdo con nuestras posibilidades o sufrir por nuestra imprevisión, decían. Desde el punto de vista humano, estaban en lo correcto. Planta por planta, fundamento por fundamento, no era lógico permitir que un grupo de hermanos saliera para abrir una nueva congregación sin un presupuesto para construir un nuevo templo. Pero, ¿cómo saber cuándo es momento de avanzar? El versículo de hoy es como un desahogo divino. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Para ser fiel a la interpretación del texto, es bueno saber que el Señor está diciendo esto al profeta Ageo, porque el pueblo, con la excusa de que todavía no se había cumplido la profecía de los 70 años de Jeremías, pensaba que aún no había llegado el tiempo para reedificar el templo. La profecía de los 70 años de cautiverio, que se cumplió con la destrucción del templo en el año 586 a.C., terminaría en el año 518, y el pueblo argumentaba que las dificultades encontradas repetidas veces para reedificar el templo eran una reprobación de Dios por su precipitación. Nada de lo que vale la pena en esta vida se hace sin enfrentar dificultades. El pueblo, en tiempos de Ageo, es una muestra de cómo hasta una profecía se puede usar para mostrar que debemos avanzar solo si hay un presupuesto que respalde nuestra marcha. Elena de White dice, los israelitas no tenían una verdadera excusa para abandonar su trabajo del templo. Cuando surgieron las dificultades más serias, fue el tiempo cuando debieron perseverar en la construcción, pero fueron movidos por el deseo egoísta de evitar el peligro, despertando la oposición de sus enemigos. No tenían fe, que es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Vacilaron sin atreverse a avanzar
por fe en las providencias con que Dios les abriría el camino, porque no podían ver el final desde el principio. Cuando surgieron las dificultades, fácilmente se apartaron de la obra. La historia se repetirá. Habrá fracasos religiosos porque los hombres no tienen fe. Cuando miran las cosas que se ven, aparecen imposibilidades. Su obra avanza solo cuando sus siervos avanzan por fe. Está sacado del libro del Comentario Bíblico Adventista de Elena de White, tomo 4, página 1197. Que en este nuevo día que tú y yo tenemos por delante, podamos pensar cada vez que hablamos. Y que si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, podamos pedirle a nuestro Dios vivo que nos libre de pronunciarlas. Espero que tengas un muy bendecido día lleno de la paz de Dios. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí acompañándome.